tendríamos que ir más allá. Tendríamos que ir a buscar, pues quizá, qué es lo que ha escrito Beatriz en las redes, y entonces Beatriz habría dicho, ay, pues hoy me voy con Jorge a un restaurante, o sea que está casada. No sé si os dais cuenta, es decir, las máquinas lo que estamos intentando es que capturando información de diferentes vías lleguen a pensar parecido, que no igual a una persona, ¿no? Y sean capaces de llegar a conclusiones cuando aparentemente los datos no serían suficientes. Esa es un poco la raíz de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este pequeño juego, que espero no haberos aburrido demasiado con él, simplemente es un poco para abrir la mente de cómo puede pensar una máquina, cómo pensamos nosotros y qué diferencias o qué combinatoria de potencialidades podemos llegar entre la inteligencia artificial y la nuestra propia, ¿no? El primer contexto en el que se enmarca la inteligencia artificial, al menos en nuestro ámbito de recursos humanos, es la digitalización, que ahora mismo está tan de moda y que dentro de X años va a haber incluso normas operativas que van a marcar cuáles son los ejes por los cuales podemos medir si una empresa está realmente digitalizada. Y este mindset digital, esta mentalidad de comenzar, pues como hacen los chavales jóvenes, ¿no? Quizá que no distinguen muy bien la realidad de esta fantasía virtual, nosotros, al menos los que tenemos cierta edad, pues nos cuesta un poco más, ¿no? Pero realmente el mindset digital lo que determina es que estamos operando en una realidad en la cual hay parte de las cosas que suceden en la realidad palpable y hay otras que están sucediendo pues en las redes, en nuestras propias herramientas, en las plataformas de formación online, en los portales del empleado, y toda esta información la tenemos que asumir como si fuese la misma cosa, porque esa es la única manera de que algún software en algún momento sea capaz de llegar a conclusiones y realmente comparar los datos en búsqueda de lo que es la verdadera información, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La definición así pues más extendida que puede haber sería que es la simulación de la inteligencia humana por parte de máquinas. A mí me gusta más una que acuño yo mismo, que sería como la capacidad de llegar a conclusiones inteligentes, y lo pongo entre comillas, desde premisas y condiciones. Es decir, tenemos ciertas cuestiones que podemos conocer como datos, unas circunstancias que podemos medir o capturar de distintos orígenes y en base a eso llegar a conclusiones que son más o menos inteligentes porque no son inmediatas, porque realmente son complejas. Y esa complejidad es la que nos marca hasta qué punto podemos llamar que un software pueda ser inteligente o no ser inteligente. Aquí os voy a poner un ejemplo basado pues en nuestras propias experiencias. Imaginaros, pues no sé, que en Unilearning hemos desarrollado un roleplay virtual, ¿no? Simulando, pues qué te diré, una entrevista por incidente crítico, o podemos simular pues una venta, una negociación, no sé, cualquier cosa. Y planteamos un vídeo multicamino. Es decir, yo me enfrento a un interlocutor virtual que me dice algo y yo tengo que seleccionar qué le estaría respondiendo ante esa situación. En base a lo que yo respondo, el vídeo deriva por un camino o por otro. Y en base a eso se va construyendo, como si fuese una partida de ajedrez, todos los posibles escenarios en los que podría llegar esa conversación. Esa conversación a la postre, de alguna forma, me está simulando una inteligencia, porque en base a lo que yo hago, el ordenador reacciona en consecuencia, y yo reacciono en consecuencia de lo que hace el ordenador. Por tanto, se plantea una especie de conversación inteligente, y lo vuelvo a poner entre comillas, entre la máquina y nosotros, ¿no? Realmente esa inteligencia está un poco prefabricada, ¿no? Es decir, realmente nosotros cuando dimensionamos y cuando inventamos algo así, ya sabemos cuáles son todas las cosas que podrían pasar y tenemos un camino evaluado y ponderado para cada una de esas cosas. La verdadera inteligencia artificial realmente llegaría si la máquina es capaz de aprender en base a lo que yo digo y realmente reacciona creando nuevos escenarios que ni siquiera teníamos contemplados de partida. Este es el verdadero objetivo de la inteligencia artificial, parecerse más a lo que sería una verdadera venta, una verdadera negociación, una verdadera entrevista de trabajo, intentándonos adecuar, ¿no? Imaginar que, por ejemplo, en esa entrevista, pues pudiésemos estar filmando a la persona y en base a incluso a las expresiones de su cara pudiésemos analizar si nos está mintiendo, si nos está, no sé, o sea, si le está interesando lo que le decimos, cuáles son sus verdaderos intereses o bueno, no preferencias en base a informaciones que ni siquiera el propio candidato, y os pongo ese ejemplo, nos esté dando, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos que quisiera introduciros
porque cualquier cosa que leáis a partir de este punto al respecto de la inteligencia artificial los va a manejar y creo que son conceptos que merece la pena conocer, ¿no? Un tema es los sistemas expertos, ¿no? Este es un concepto desarrollado desde hace muchísimos años. A día de hoy se le llama más bien machine learning, que quiere decir que las máquinas no solo es que sepan, sino que además aprenden. ¿Qué quiere decir que una máquina aprenda? Pues una máquina aprende, quiere decir que lo que sabe hacer en un momento dado es más que lo que sabía hacer antes de estar funcionando durante un tiempo. Es decir, que si la propia máquina es capaz de, en base a los datos que van entrándole y saliendo, llegar a nuevos paradigmas o nuevos escenarios o nuevas reacciones, quiere decir que esa máquina está aprendiendo. Pero, en cualquier caso, una máquina tampoco aprende sola. Es decir, la tenemos que programar para que sea capaz de aprender. Quiero decir que al final el ser humano está siempre detrás de todo esto, ¿no? La realimentación o feedback, esto es un tema muy importante. A día de hoy, prácticamente todos los softwares que manejamos lo que hacen es gestionar la información que les introducimos, pero muchas veces las conclusiones o los datos o la información que nos aportan se quedan en nuestra propia realidad, no se las volvemos a introducir. No sé, os pongo un ejemplo. Imaginar un robot de una planta industrial que fabrica coches. Pues imaginaros que ese robot, además de las entradas de los diseños de AutoCAD que tiene que replicar y donde tiene que poner un tornillo y una silicona, etcétera, realmente tuviese más entradas, como por ejemplo, oye, ¿qué tal se ha vendido el modelo A o el modelo B o el modelo C? Entonces dijese, anda, pues si estamos vendiendo más el modelo B, o resulta que la competencia está teniendo más éxito porque le ha puesto no sé, las ventanas más grandes, pues vamos a fabricar el coche de otra manera. Eso sería inteligencia artificial. Eso distinguiría un robot tonto, entre comillas, de un robot inteligente, ¿no? Realmente el ser capaz de aprender y de monitorizar la experiencia para replantearse a sí misma, ¿no? Eso es lo que, imaginaros una planta de, no sé, una cadena de producción de galletas, ¿no? Pues claro, cuando tú recibes un surtido de galletas, al final dices, jolín, cómo vuelan las de chocolate o las de coco, no sé qué. Pues si eso realmente la máquina lo pudiera tener como una realimentación, posiblemente el siguiente surtido que saliese de esa fábrica saldría diferente, ¿no? Y esto nos pasa también en recursos humanos. Realmente, con esto, este concepto es muy extensible a lo nuestro. Es decir, podríamos quizás replantearnos si aquellas competencias que describimos para un puesto son realmente las que son importantes, o si pensábamos que se requería un umbral de determinada capacidad para abordar una actividad, nos hemos dado cuenta que lo hacen mucho mejor los que tienen otra. Este tipo de cosas, esta realimentación, es una de las cuestiones más importantes en la realidad, lo que es la inteligencia artificial. Luego el Big Data, mucha gente habla del Big Data, ¿no? A día de hoy pues se está usando muchísimo, ¿no? Para estudios de mercado, para análisis financieros, etcétera, etcétera. Hay un concepto que ya desde los años 70 existe, que es el data mining. El data mining básicamente es una exploración analítica, sistematizada, informatizada, que lo que está buscando realmente es, de todo eso que son datos fríos, sacar verdadera información. Es decir, podemos tener curvas de ventas, de contrataciones, etcétera, etcétera, pero, bueno, pues son datos fríos. Podemos hacer un reporting de, oye, pues ha tenido más éxito este producto, o esta formación, o un montón de cosas, ¿no? Pero realmente la información es algo más que simplemente esos datos. La información es llegar a conclusiones, es analizarlos desde una forma más analítica, que sea capaz de establecer correlaciones. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que los cursos que damos, que te diré de ofimática, curiosamente tienen más éxito entre los que están en marketing que los que están en finanzas? ¿De cómo puede ser eso? Entonces, ese tipo de conclusiones que nosotros, pues más o menos podemos llegar a sacar, si todo esto estuviera en una máquina, todo conectado, sería muy curioso ver las cosas que pasan con todo, ¿no? Con las contrataciones, con las formaciones, con las acciones de desarrollo, con la cohesión de los equipos y un montón de conceptos dentro de los recursos humanos en los que luego intentaré entrar, ¿no? Luego, lo que es el análisis predictivo. El análisis predictivo, yo lo resumo muy fácil, es comprender el pasado para predecir el futuro, ¿no? Es decir, me vuelvo a lo de la entrevista de selección, que es bastante usable para esto, ¿no? Hay personas que cuando afrontan una entrevista, y yo lo he vivido por compañeros míos, de decir, oye, es que este tipo o esta tipa va a funcionar seguro, porque fíjate qué ilusión tiene con no sé qué, o decir, uy, ojo, a la más mínima que no sé qué se nos va. Hay cosas que dices, bueno, ¿y eso de qué pregunta de la entrevista lo has sacado, no? Y en cambio son otras informaciones que es fruto de una intuición, de una experiencia,
y que posiblemente esa persona ni siquiera te sabe contestar. ¿Por qué intuye eso, no? No lo sabe contestar. Las máquinas sí están obligadas a saber contestarlo, ¿no? Es decir, oye, pues fíjate, basándonos en una cantidad muy voluminosa y muy amplia y con muchos inputs diversos de estos procesos, pues es capaz de inferir que decir, oye, pues no contrates a nadie al que le guste el baile. Joder, ¿y por qué? Porque, no sé, no tendría que tener nada que ver. Bueno, pues una máquina sí que es capaz de establecer ciertas correlaciones interesantes para poder predecir qué pasará, ¿no? Qué pasará, y ese qué pasará puede ser, hablamos de candidatos, hablamos de sucesiones, hablamos de formaciones, de desarrollos, en un montón de ámbitos de nuestra función podemos llegar a predecir futuros en base a comprender los patrones y los perfiles que suceden en el pasado que estamos examinando, ¿no? Luego otra cuestión es lo del lenguaje natural y el lenguaje máquina. Esto siempre se ha definido así. El lenguaje natural es el nuestro, es nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, la forma en que construimos, ¿no? Y el lenguaje máquina es, pues bueno, el código de programación, lo que una máquina es capaz de entender para obedecer órdenes, ¿no? Claro, la tendencia con la inteligencia artificial es a que de alguna forma estos dos lenguajes confluyan, ¿no? Cada vez hay más programas y más, con la llegada de los smartphones, etcétera, que intentan hablar como nosotros, intentan expresarse y comunicarse con nosotros de una forma mucho más parecida a la nuestra, ¿no? Y esto es una absoluta tendencia, ¿no? Luego, un bot o un robot, ¿no? ¿Qué es un robot? Claro, todos pensamos un poco pues como esta figurita que yo os he puesto ahí abajo a la derecha, ¿no? Es pues un robot, ¿no? Lo que entendemos como una especie de humanoide que se mueve y demás, ¿no? Realmente los robots en el caso de la inteligencia artificial prácticamente nunca son hardware, son más bien software, ¿no? Es un organismo que es digital y que es autónomo. Realmente un bot es un programa de ordenador. Lo que pasa es que es un programa de ordenador que no es secuencial, no obedece unas instrucciones con una cadencia predeterminada, sino que son capaces de cambiarse a sí mismos, de interactuar en base a sus entradas y a su conversación con el ser humano. Eso es lo que hace un bot, ¿no? Luego, un algoritmo, que también se habla mucho de los algoritmos, y un algoritmo al final es un programa informático que lo que hace es analizar información y formular conclusiones. Es decir, es una secuencia de análisis preconcebida, pero que es capaz de, combinando información, llegar a conclusiones que nos pueden servir o incluso tomar decisiones, que ese es el punto, ¿no? El clic está en que no sea el software simplemente un aliado nuestro para darnos la información con la que fundamentar nuestras decisiones, sino que determinadas decisiones ya las toman directamente el software. Es decir, o sea, no espera a que nosotros le demos a OK. El software dice, no, es que a las personas, por poneros un ejemplo, a las personas que en redes he detectado que son así o asá, lo que le mando es la publicidad esta y no esta otra. Y eso lo decide ya la máquina, ya no nos aporta la información para que decidamos nosotros. Y es una de las grandes ventajas, pero también uno de los grandes riesgos. Luego entraremos incluso en un DAFO con este tipo de cuestiones, porque desearía que hicieses esa reflexión conmigo también, ¿no? Y luego patrones y perfiles, pues son realidad reconocibles y virtualmente replicables. Es decir, podemos encontrar un patrón o podemos encontrar un perfil. Es decir, determinar qué perfiles, pero no solo de personas, perfiles de cursos, perfiles de candidatos, perfiles de puestos, perfiles de acciones, de todo tipo, ¿no? Y ver qué patrones o qué cuestiones tienen más éxito que otras, ¿no? Toda esta cuestión nos puede ayudar la máquina a reconocerlo porque es capaz de manejar muchísima información mucho más rápido que nosotros, ¿no? Estos serían un poco los grandes conceptos que vamos a manejar en el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, algunos ejemplos de uso para que reconozcáis, sobre todo, lo implantado que ya está esto. Es decir, parece una cosa súper nueva, pero no lo es en absoluto. Lo que es más nuevo es quizá que ahora estamos incorporándolo en otros procesos de la compañía donde antes no lo hacíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo el ejemplo de Siri, ¿no? Que es este chatbot que opera en los iPhones para hablar conmigo y para resolverme cosas, buscarme cosas y demás. Google lo emplea desde el principio, la inteligencia artificial, sobre todo para proponerte búsquedas o resultados de búsquedas en función a qué cosas has buscado antes y cómo imagina que tú eres. Claro, ese cómo imagina que tú eres en base a unas búsquedas es una cosa muy delicada, porque puedes pasar por fases o sea, ¿hasta qué punto construye una personalidad lo que tú buscas en Google, ¿no?
Pero bueno, acierta bastante, ¿no? Realmente. Tengo un compañero que le gustan los balnearios y, oye, 2 días se puso a buscar y al día siguiente que buscaba coches resulta que venga publicidad de balnearios. Pues evidentemente, esto es un caso muy simple, pero está claro que nos acaba conociendo un poco más, ¿no? Luego el propio Translate de Google también opera con inteligencia artificial, porque, como bien sabemos, las construcciones del lenguaje no son solo una suma de palabras. Hay palabras que, dichas juntas, significan otra cosa. Entonces, todo eso, hay un algoritmo por debajo que es capaz de traducir realmente frases completas, y todo eso es una pequeña red neuronal entre términos, expresiones, giros y demás, que opera con inteligencia artificial. Amazon ya ni os cuento, es decir, o sea, cómo es capaz incluso de ponernos un descuento como gancho para una cosa que, jolín, ni siquiera habíamos buscado, pero de alguna forma ya sabe que nos interesará, está operando con inteligencia artificial. Luego esas apps que hay por ahí para identificar canciones, que tú escuchas una cosa y te dice, pues mira, esta es la canción tal. Claro, eso opera con unas bases de datos y con unos reconocimientos de patrones que también son considerados inteligencia artificial. A día de hoy el reconocimiento de voz, el reconocimiento de expresiones, está avanzando tanto que hay máquinas que ya son capaces de reconocer incluso estados de ánimo en base a qué cara ponemos, ¿no? Imaginaros eso lo que podría ser para analizar una videoentrevista, pues tendría muchísimo sentido, ¿no? Esto de Cambridge Analytica pues es bastante actual, ¿no? Este escándalo que ha habido con Facebook y con esta consultora que ha hackeado de alguna manera o ha utilizado pues por encima de lo que debiera todos los datos en base a las campañas de Trump, el Brexit, etcétera, ¿no? Luego estudios de mercado y de tendencias de mercado, pues por supuesto. El tema del marketing personalizado, que a día de hoy pues es incluso geolocalizado, ¿no? Es decir, realmente nos impactan con publicidades que están prácticamente hechas a la medida de cada persona. Esto está incluso afectando a los departamentos de marketing, porque muchos de ellos, tardarían semanas en pensar qué debiéramos contar o qué debiéramos vender, cuando muchas veces ya tenemos la respuesta en el propio mercado y en lo que ellos mismos están diciendo en redes sociales, lo que compran, lo que no compran, etcétera. Los videojuegos llevan utilizando inteligencia artificial pues prácticamente desde el principio, ¿no? Sobre todo para toda esa virtualidad y toda esa forma de ser infinito, lo que tú puedes hacer dentro de un videojuego. Está claro que es una máquina que aprende de sí misma y que es capaz de generar escenarios infinitos partiendo de escenarios finitos, ¿no? Luego, en los análisis financieros, empresas de seguros, etcétera, etcétera, usando. Microsoft está en un proyecto ahora con una decodificación del genoma humano para cuestiones de prevención. Luego, por ejemplo, la NASA, que ha cogido, no sé si se llama Kepler, un satélite que ha estado tomando un montón de fotos de estrellas y tal, y está haciendo con inteligencia artificial predicciones en base a cambios de luz de cuáles tienen planetas, cuántos planetas, etcétera, etcétera. Todo eso son redes, inteligencias artificiales, ¿no? El reconocer en un sonar qué es lo que estamos escuchando también requiere de una inteligencia, ¿no? Porque hay figuras en los ejércitos que tienen un oído tremendo. No, aquí lo que oigo es un submarino, lo que oigo es una ballena. Pues ya no son solo patrones, se desarrolla algún tipo de intuición que esa se intenta replicar con la propia inteligencia artificial. Esos serían algunos usos que os puedan resultar cotidianos que podéis conocer y que de hecho incluso habréis usado, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo lo podemos intrapolar un poco a nuestra propia gestión. A partir de este punto, lo que yo he pretendido es intentar reflexionar con vosotros en qué ámbitos dentro de nuestra propia gestión del talento podríamos estar incorporando este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, pues yo he visto muchos, realmente casi no se me ocurre ninguno que no, pero lo que he querido es sistematizar este análisis para que os sirva, a su vez, cuando abordéis algún proyecto de incorporación de inteligencia artificial en vuestros propios procesos. En principio, la parte de recruiting, de screening, ya se está usando, es realmente por donde está comenzando todo este baile, ¿no? Realmente el tema de poder filtrar, descartar, preseleccionar, esto es una labor ingente, ¿no? Que hacemos en nuestras compañías, sobre todo si hay volumen, si hay rotación, tanto interna como externa, ¿no? El tema de poder filtrar, descartar, preseleccionar, que yo llegue a unas entrevistas ya habiéndome quitado a parte de ese contingente o de ese pool, porque ya lo haya descartado,
pues es interesante. Claro, aquí están los riesgos de hasta qué punto la máquina está lista como para haber descartado a alguien que sí nos vendría bien, ¿no? Esa es una lucha también de la inteligencia artificial contra lo que hace también el ser humano, ¿no? En el propio modelo competencial, en la auditoría, evaluación y evolución del propio modelo, yo ahí lo veo en cómo calibrar el modelo, y aquí lo veo clarísimamente. Es decir, nosotros podemos tener un modelo pensando que para determinadas actividades o misiones o funciones requerimos ciertas capacidades o ciertos niveles y que lo mido basándome en ciertas conductas, todo esto que llevamos muchos años trabajando a nivel de competencias, yo en casi todas las empresas que he visto apenas han cambiado un punto y coma desde que hicieron sus diccionarios hace años. Y claro, esto la inteligencia artificial estaría ayudando, porque si capturase datos de verdadera experiencia y de verdadero desempeño, llegaríamos a recalibrar el modelo. Nos daríamos cuenta de que los umbrales, los niveles, los cruces entre competencias, actividades y tal no eran perfectos, por muy bien que los hayamos hecho de partida, ¿no? Luego, la propia gestión del conocimiento, que en algunas empresas entra dentro del ámbito de recursos humanos, en otras no tanto. Yo sí lo veo que debiera estar, o al menos conectado, porque el conocimiento al final está en los procedimientos, está en la cultura, está en un montón de cosas que son propiedad de la compañía, pero también está en las cabecitas de las personas, ¿no? Entonces, hay que conectar, hay que hablar con las personas y capturar, depurar, preservar, promover, difundir. Todo este tipo de la interacción entre la persona y el conocimiento es una cosa que debiéramos monitorizar más. La formación y el desarrollo, pues aquí donde lo veo, en una predicción de candidatos y de objetos formativos. Es decir, muchas veces mandamos a las personas a las acciones, pues bajo criterios que muchas veces son acertados, pero a veces quizá no tanto, ¿no? Es decir, identificar los verdaderos gaps de sobre qué debiéramos estar formando, desarrollando y quiénes debieran formarse o desarrollarse en qué, ese cruce entre el qué y los quiénes, la inteligencia artificial nos daría muchísimas pistas, ¿no? Luego, la monitorización de la adecuación entre la persona y el puesto. Yo creo que es la principal guerra, ¿no?, en recursos humanos, ¿no?, que realmente cada cual esté en su puesto, haciendo lo mejor posible y que tengamos a la mejor persona en cada puesto posible, ¿no? Entonces, aquí, pues, aprender de la propia experiencia, predecir patrones y demás nos ayudaría mucho. Yo siempre pongo el caso un poco paradigmático, ¿no?, de cuando, no sé, promovemos al mejor comercial de un equipo para que sea el jefe de los demás y nos quedamos sin un buen comercial y encima como jefe pues no ha sido bueno. Entonces es un ejemplo muy, muy burdo, pero este tipo de cosas, si las tuviésemos más conectadas y más dimensionadas y con más información al respecto, no nos pasarían, ¿no? La evaluación del desempeño. Al final, el desempeño, en mi opinión, es una transferencia, ¿no? Es una transferencia de lo que sabemos y tal a realmente ponerlo en valor, ¿no? Entonces, claro, si no monitorizamos la transferencia o la propia actividad en base a evaluar KPIs o en base a los feedback 360 que podemos hacer, en mi opinión, demasiadas pocas veces al año, pues, claro, el tema de la evaluación del desempeño, que es un proceso arduo y que por eso quizá lo hacemos tan pocas veces, podría ser casi una evaluación permanente y continua si nos estuviese ayudando realmente la máquina a poderlo hacer, ¿no? Luego, lo que es la movilidad, ¿no? Los planes de carrera, planes de sucesión, planes de rotación, redirigir el talento y a identificar potenciales. Es decir, aquí la lucha que es saber, pues, quién tiene un potencial de desarrollo, por una parte, capacidad para ello y además interés, ¿no? Y luego, o a quién podríamos poner si tal persona se nos va o la promovemos o rota a su vez, ¿no? Toda esta rotación, esta movilidad, se nos hace muy complicada si no tenemos realmente monitorizado el desempeño y las capacidades y los intereses de todo el mundo. Y claro, cuando hablo de todo el mundo, ahí entra la máquina también, porque, jolín, en recursos humanos no somos tantos como para poder gestionar a todo el mundo. En cambio, la máquina sí nos puede ayudar porque a la máquina el todo el mundo no le asusta en absoluto, ¿no? Luego, la compensación, que al final es un equilibrio entre los intereses de la organización y el individuo, ¿no? Claro, ¿cómo tenemos medido esto? ¿Realmente tenemos unos inputs de la gente, de su clima o de cuán contento está cada cual? Y no hablo de compensación solo económica, ¿no? Hablo de compensación en términos de ambiente, en términos de desarrollo, de autosatisfacción, de beneficio social, etcétera. Entonces, todo esto, falta mucha información.
realmente para poder llegar a la compensación. Fijaros que incluso muchas empresas que se dedican estrictamente a compensación como consultoras, al final lo que son es grandes inteligencias artificiales pero humanas. Es decir, lo que están haciendo es examinar en el sector quién cobra cuánto, etcétera, etcétera, y recurrimos a esto porque realmente no tenemos otro sitio donde sacar la información. Pero si todo estuviese en una red, se evaluaría a sí misma, ¿no? La parte del engagement, que básicamente es promover una identificación con la organización, pues también nos faltan datos para poder medir hasta qué punto cada persona está enganchada, ¿no? Es decir, o sea, qué opina de nosotros, qué opina de la propia organización, cómo se compromete con su propio desarrollo, si se queda en sí mismo, se queda en su equipo, se queda en su división, o es toda la empresa lo que le importa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también son datos que conformarían informaciones, ¿no? El team building, pues también cohesionar y potenciar los trabajos en equipo, ¿no? ¿Qué personas funcionarán bien con qué otras? Es que fijaros que es una gran pregunta, ¿no? ¿Quién va a funcionar bien en el equipo de Maite o en el de Juanjo? Pues no lo sé, porque es que Juanjo es muy así, Maite es muy asá, pero es que Laura es no sé cómo, ¿no? Esto no es fácil, o sea, esto realmente es un oficio tremendo. En cambio, hay muchas cuestiones de esto que, aunque son muy intangibles, son bastante sistematizables y, en ese caso, también los datos de la propia participación, el propio feedback que podemos armar con esto nos ayudaría bastante. Luego, en atracción y retención del talento, bueno, pues básicamente el talento, ¿qué hay que hacer con él? Atesorarlo, es decir, incorporar al mejor y que no se nos vaya. Yo lo veo bastante simple de enunciar. Luego esto es mucho más complicado, como sabéis, de llevar a la práctica, ¿no? Luego el control y la auditoría, lo que es la propia función, supervisar nuestra propia función y los cumplimientos, tanto los nuestros como los de las personas que manejamos, ¿no? Entonces esto también, de nuevo, es muchísima información. Y luego hay una cuestión donde la inteligencia artificial está entrando con muchísima fuerza, veréis ejemplos, es en las tareas de back office. Es decir, aquí hay un montón de cosas de recursos humanos que sería un poco la parte hard, no la parte soft, ¿no? Sería un poco la nómina, el tema de fiscal, los comunicados, las consultas que tiene la gente, gestionar las bajas, el asentismo, las vacaciones. Y por aquí hay muchísimas experiencias que empiezan a tener empresas, especialmente, como siempre, americanas, europeas, etcétera, en crear algoritmos que realmente estas cuestiones las hacen solas, o sea, son capaces de incluso planificar, pues imaginad que tenemos 100 personas, pues claro, desarrollar una matriz de cuál sería el mejor momento para que cada una se tome vacaciones y contrastarlo con ellas, imaginarse una máquina hiciese esto, ¿no? Pues parece que es capaz, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cuestiones de comunicación en las que incluso alguien que pueda preguntar, pues ya se están desarrollando bots que te contestan. O sea, tú preguntas y es una especie de frequent asked question, pero con aprendizaje sobre sí mismo, en el cual nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial. Bueno, fijaros que estoy abriendo mucho el ámbito, pero lo que pretendo también es llegar a un análisis un poquito más en un mundo... Perdón, que no estaba mirando el chat, disculpadme, no estaba mirando el chat, que lo tengo en la otra pantalla, y veo que Jorge dice, me parece todo muy visionario, pero en un mundo buca, volátil, impredecible, caótico y ambiguo, ¿cómo va a poder la AI meterse? Quizás dentro... No, bueno, ahora lo veremos, Jorge. Es muy pertinente tu pregunta, y todo esto es muy visionario, efectivamente, porque la inteligencia artificial lo es, pero uno de los consejos que daría al final es precisamente comenzar por cosas que no tengan que ver con el conjunto, sino experiencias que tengan que ver con alguno de estos ámbitos. Es decir, a día de hoy hay ciertas cosas que son de cajón, que se pueden hacer y ya hay herramientas que lo hacen, aunque en muchos casos casi todas las que hay se están desarrollando bastante a medida dentro del seno de organizaciones. Es decir, todavía nos falta un poco para que haya empresas que digan, oye, pues igual que tengo una plataforma de formación online, pues aquí tienes tu software de inteligencia artificial. Esto tiene que conectar tantos ámbitos que casi la única solución a esto sería que todo lo gestionase. Es decir, o sea, que realmente tuviésemos un gran RP de recursos humanos donde toda esta información estuviese navegando por ahí, ¿no? Ahora veremos cómo se concreta todo esto, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el recruitment. Para hacer un análisis de cuáles son las entradas y los datos que una inteligencia artificial necesitaría para obtenernos unos resultados, yo aquí os los listo. Es decir, otra cosa es que luego vosotros os planteéis, pues hombre, pues mi software ya tiene eso, ¿no? O ya captura esto. Aquí lo que tenemos que identificar, si nos ponemos en un plano más práctico, es
cuáles de estas entradas y realimentaciones que yo os planteo realmente vuestro software tiene, cuáles no tiene, cómo hacer que las tenga y a partir de que los datos estén, entonces, vale, ¿cómo se hace el programa para que los explote? Es fácil de decir y es mucho más difícil de hacer. Luego llegaremos, hay otro capítulo en mi propia presentación, que es un poco el reto de cómo implementamos esto, ¿no? Pero de momento sigo un poco en el plano analítico. Pues tenemos en la parte de recruitment, pues tenemos la oferta y la demanda. Es decir, bueno, yo me acuerdo hace unos años que tenías un sistema de competencias y en cambio cuando la gente pedía a alguien, ni siquiera lo miraba. Es decir, hombre, pues podríamos hacer unos test para ver si la gente cumple las competencias del puesto que me está pidiendo el director del departamento tal, y no se hacía, ¿no? En cambio, ahora sí se va a poder hacer, o ya se está haciendo, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué entradas tenemos que cruzar? Tenemos la oferta y la propia demanda. Los datos curriculares son muchísimos, no son solo una cuestión de capacidades, hay muchos datos, hay que manejar. Las capacidades individuales, que también a su vez tienen muchos inputs en la forma de averiguarlas. Hay cuestiones que son autoperceptivas, hay percepción por terceros, hablemos del feedback 360 o de los managers, compañeros, pares o entrevistadores. Luego entrevistas sistematizadas, luego pruebas automatizadas, luego os pondré algún ejemplo también de empresas que ya están utilizando la gamificación para poder cribar pools de candidatos, haciéndoles jugar y tomando conclusiones de cómo han resuelto los juegos. Eso es, bueno, nosotros lo hemos hecho, de hecho, en gamificaciones que hemos hecho en empresas a nivel e-learning y hemos aportado evaluaciones posteriores, que no son solo el aprendizaje, sino que realmente es una evaluación en toda regla, ¿no? Luego los perfiles de puesto, los niveles, los umbrales, las ponderaciones, todos estos datos los tiene que manejar el software. Perfiles de referencia, que es una cosa que a veces se olvida. Ponemos un perfil de cómo entendemos que debería ser una persona para ocupar un puesto y quizá no estamos examinando cuáles son las personas que en la práctica han demostrado que realmente son excelentes en ese puesto. Entonces habríamos de hacer el proceso contrario, ver, bueno, pues esas personas cómo son para hacerlo así de bien. Entonces esa realimentación en muchos casos no la tenemos, ¿no? Perfiles sociales, que es un poco donde también trabaja la inteligencia artificial, investigando en las redes sus propias interacciones, y esto es base del modelo, porque seríamos incapaces nosotros de gestionar toda esa información, pero ahora resulta que es la propia gente la que la está alimentando, pues aprovechémoslo. Es decir, si hay mucha gente que está de alguna forma desnudando su forma de ser o su forma de plantear las cosas, pues esos son datos que a nosotros nos pueden servir de input, ¿no? Y de ahí, pues todos estos escándalos incluso que ha habido cuando esa información se sobreutiliza para obtener conclusiones que la persona no quería transmitir, ¿no? Entonces, los resultados en la parte del recruitment, al final, ¿qué tenemos? Son shortlists, son rankings, filtros, y podemos hacer una gamificación con esto. Sería un propio... Perdón, que leo un mensaje de Summer. Este tipo de herramientas, ¿dónde se puede localizar? Diciendo que tiene que haber un trabajo previo. Vale, luego llegamos a eso. Que yo sé que es vuestro principal interés, pero si no llegamos, si no pasamos por la parte analítica, no sabemos ni qué software buscar. Luego llegamos, ¿saben? Discúlpame. Luego, el modelo competencial de auditoría, evolución del propio modelo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lo que teníamos ya, ¿no? Job description, misiones, funciones, los diccionarios, los datos que nos da la evaluación del desempeño, que yo sigo instando a que no fuese un proceso tan puntual como el que se hace, sino que fuese una cuestión mucho más continua. Esos perfiles de referencia que los hablaba antes. Aquí veréis una cosa curiosa, que es que muchas de las cosas que he introducido en estas casillas se repiten. Y es que ese es exactamente la forma de pensar que necesita una máquina. Si no se repiten, si unos ámbitos no alimentan otros, estamos perdidos. Es decir, si la formación, por ejemplo, no se alimentase, si nosotros no tuviésemos en cuenta, el desempeño del año anterior para el plan de formación de este año, no estaríamos siendo inteligentes. La máquina pretende sí serlo, ¿no? Entonces, bueno, transferencia de acciones de formación, y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ya os lo explicaba antes, un modelo evolutivo recalibrado. En gestión del conocimiento, bueno, pues tenemos ámbitos que son del propio conocimiento, ¿no? La misión, la normativa, la técnica, la estructura, los procesos, productos, pero donde entra esto está estructurado. Lo podemos tener en una intranet, podemos tener e-learnings, podemos tener documentación, etcétera. Pero, ¿dónde entra sobre todo la inteligencia artificial? En interactuar con la persona para conseguir aflorar el conocimiento tácito, para identificar a los verdaderos expertos y para monitorizar las propias contribuciones al conocimiento por parte de la gente. ¿Esto cómo se hace? Pues estableciendo herramientas donde la gente interactúe y donde realmente podamos tener más monitorizado qué es lo que la gente anda haciendo contándose entre ellos, ¿no?
¿Cuál sería el resultado? Pues una preservación, un aprendizaje organizacional y, sobre todo, que esto es lo más importante a día de hoy, el cambio y la adecuación de la propia empresa y del propio conocimiento en base al mercado, la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en formación y de desarrollo, pues ¿qué podemos hacer? Detección de necesidades, el identificar los propios objetos informativos, o sea, sobre qué formar, los objetivos, es decir, para qué formamos, es decir, evaluación, claro, ¿qué buscamos? Buscamos que la gente aprenda, que se desarrolle, que haya una satisfacción y que haya una transferencia. Esto es muy teórico, es casi Kirkpatrick, ¿no? Pero realmente es objetivable. O sea, este tipo de cuestiones es más objetivable de lo que habitualmente lo hacemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desarrollar acciones formales e informales, medir ratios de ejecución y cumplimiento, evaluar el desempeño y también los costes directos e indirectos. Digo lo de los costes por aquello del ROI, que también es otro caballo de batalla que se nos hace muy complicado realmente ver una rentabilidad de la formación. Casi parece una, no sé, ahora no me sale no sé, es una de esas cosas, una quimera, ¿no? El ROI, ¿no? Parece como esto es imposible. Bueno, pues yo estoy de acuerdo, es imposible, pero es más posible acercarse si utilizamos técnicas de inteligencia artificial a evaluar un ROI que si simplemente tiramos la toalla y decimos que el ROI es imposible, ¿no? Es decir, porque si nosotros conectamos en un mismo sistema las acciones que hemos dado, los objetivos que tenían, lo que realmente se ha conseguido a nivel de aprendizaje, lo que realmente se ha conseguido a nivel de desempeño, y nos vamos un paso más allá y nos metemos en el RP de la empresa a examinar los KPIs, los verdaderos indicadores de negocio que hemos conseguido, una máquina sería capaz de, con toda esta información, realmente empezar a establecer correlaciones y ver que aquel curso funcionó y este no, o que estas acciones de desarrollo están bien encaminadas o no, y recalibrarnos a nosotros mismos, ¿no? Los propios planes y la parte de reporting ni os cuento. O sea, hace poco en un proyecto que estuve desarrollando unas herramientas de reporting, jolín, o sea, aquello fue tremendo, pero claro, una vez está hecha la herramienta, hay una cantidad de conclusiones e informaciones que salen solas que es maravilloso verlo, o sea, realmente es bonito de ver, te das cuenta de que te permite toma de decisiones, porque ves qué es lo que ha pasado de una forma, con una construcción más inteligente que una mera construcción simplemente de datos y estadísticas, ¿no? Bueno, sigo en el plano Josefina, hay una entrevista demostrando el método menos fiable que existe de selección. Bueno, pues es inteligente lo que dice Fini, cierto, en el proyecto de comportamiento candidato. ¿Ves? Por eso me gusta más el formato taller, porque os estaría viendo la cara y estaríamos quizá dándole una vuelta a esto. Pero bueno, sigo con la exposición, que si no se me irá todo el tiempo. La monitorización entre la adecuación, la persona y el puesto. Voy a pasar un poco más deprisa por esto, porque realmente es algo que os vais a quedar, lo subiremos y lo podréis tener un poco como input para entrar en los verdaderos proyectos, ¿no? Aquí, ¿qué entradas tenemos, no? Los perfiles y las evaluaciones de personas. ¿Qué concluimos? Pues los grados de adecuación, eso es lo que buscamos. En el desempeño tenemos la autopercepción, la percepción por terceros y una cosa que se hace bastante poco, que es el impacto en los KPIs. Es decir, no solemos llegar a este punto cuando hacemos desempeño, ¿no? ¿Qué resultados buscamos? Pues la rotación, el recalibrado de los propios planes de desarrollo y, por supuesto, los planes de mejora, ¿no? Que a día de hoy los desarrollamos entre de alguna forma, quien da feedback y el propio colaborador, pero es que habría planes de mejora que plantearían las propias máquinas y que tendrían muchísimo sentido, muchísimo sentido. Luego, en el plan de carrera de la sucesión, ¿qué necesitamos incorporar? Pues saber el recorrido y la evolución de las personas, por qué puestos han pasado, dónde lo han hecho mejor, dónde peor, qué capacidades han mostrado, pero también tenemos que identificar expectativas y satisfacción, que esto muchas veces pues lo hacemos encuestas de clima o nos miramos los informes de satisfacción solo de los cursos, es poca información para tomar decisiones, ¿no? Identificación de los expertos, hay veces que tenemos un experto en algo que lo es más que quien debiera serlo en otro puesto, etcétera, etcétera. Ese tipo de datos aflorarían de esta manera, ¿no? La identificación de potenciales, tener medido con una predicción el día que tal persona o se nos vaya o la movamos, ¿quién ocupará su puesto? Esto, vamos, no me digáis que no tiene todo el sentido que realmente tuviésemos todo ese pool preevaluado, ¿no? Entonces, todas estas algoritmos nos estarían ayudando mucho, ¿no? Y también hay una cosa donde sí se está trabajando, que es la identificación de las motivaciones de abandono y los riesgos. Es decir, poder predecir que una persona se nos puede ir es muy interesante.
Entonces, este tipo de datos solo afloran mediante o inteligencia. Ya no hablo de si es artificial o si es humana, pero solo afloran mediante inteligencia, ¿no? Y ahí los resultados serían los planes, la prevención y la adecuación. En compensación, bueno, pues identificar cuáles son, el clima también, las expectativas, la satisfacción, el talento, para poder establecer un equilibrio entre si la gente se compensa por ese talento, comparativas con bases sectoriales que muchas veces están fuera de nuestra propia compañía, el tener las políticas internas y el propio ROI. Fijaros que a veces las salidas de uno de los procesos son las entradas de otros. Por eso esto realmente es una matriz, aunque yo los haya dibujado como una tabla, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Adecuación, rentabilidad y también cuestiones de responsabilidad social, ¿no? En el engagement, también, hombre, hay acciones de branding, de marketing interno, pero si no medimos la participación y la contribución es muy difícil realmente capturar cuál es el engagement de individuo por individuo, ¿no? Y poder monitorizar la opinión y la motivación de la gente, ¿no? El propio resultado es el propio engagement, ¿no? En team building, identificación de equipos formales e informales. Hay veces que se nos montan equipos informales dentro de la organización, de esto no somos desconocedores. Hay personas que interdepartamentalmente están colaborando realmente haciendo equipos y la empresa funciona mejor por ello, y no son equipos formales que los tengamos en el mismo departamento, ¿no? Identificar el liderazgo de los líderes, que muchas veces no se define por su capacidad, sino por realmente ¿por qué le siguen? ¿No? Habría que preguntarse, no porque yo soy bueno para que me sigan, sino, vale, o sea, ¿cómo se demuestra esto? ¿Hasta qué punto te siguen y por qué? ¿No? Entonces, todo eso son, ya veis que estoy haciendo un estudio de máximos, ¿eh? O sea, no pretendo que decir, pues vamos a meter la inteligencia artificial y ya nos resuelve todo esto, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Yo lo que he hecho es un estudio analítico para luego vosotros podáis abordar los ámbitos donde entendáis que es viable, ¿no? Porque el comentario no recuerdo el nombre, eso es muy pertinente, decir, oye, esto todo a la vez es imposible, ¿no? Ya os lo digo yo también, ¿no? Team building, bueno, pues conformación y la rotación y acciones específicas para esa cohesión y conseguir la eficacia, ¿no? El resultado es el grado de cohesión, los resultados, la identificación de perfiles idóneos. Y aquí los perfiles ya no son competenciales de las personas, sino como equipo. Es decir, hay que estudiar binomios, quién trabaja bien en esas parejas, en esos polinomios, etcétera. Hay que volverse un poco matemático con todo esto, porque aunque es una cosa intangible, la única forma de que la inteligencia artificial ayude es conseguir sistematizar y objetivar ciertas cosas. Siempre va a ser una aproximación. Siempre, ya os lo digo, o sea, el perfecto no va a existir, pero desde luego nos vamos a aproximar mucho más si nos ayudamos mediante este tipo de herramientas y procesos, ¿no? Y por último, bueno, la atracción y retención del talento. Claro, como tal, es una función nuestra, ¿no? Pero fijaros que aquí las entradas, cuando yo describí esta tabla, digo, anda, pues si las entradas para poder atraer y retener el talento son las salidas de todo lo demás, es decir, el recruitment, el engagement, la compensación, o sea, todas. Es decir, o sea, realmente esto sería como la función de funciones, atraer y retener el talento, realmente vive o bebe de todas las demás. Y esa es otra de las invitaciones a que realmente las herramientas estén más conectadas, ¿no? El tema del control y auditoría, pues fijaros que hay muchos datos y ratios que se pueden recoger de la función y sus cumplimientos, que son tareas muy repetitivas. O sea, realmente si medimos cuánto tardamos en hacer esto al año, son muchas horas. Y toda la parte de reporting y la parte de análisis de nuestra propia función son muchísimas horas. Y hay cosas que precisamente por ese volumen y esa cadencia y esa reiterabilidad de esos procesos, una máquina puede ayudar mucho más, ¿no? Y ya no os cuento en lo que son tareas de back office, que precisamente todos estos chatbots que se están empezando a desarrollar van por esta línea, en informatizar la gestión y las comunicaciones con otros trabajadores, ¿no? Al final el resultado es una automatización de tareas y un canal de comunicación más autónomo. Perdonad que leo lo de Jorge. Tengo entrevista, Josefina, la entrevista no puede ser un acto aislado, tiene que estar encajado en procesos químicas, los predictivos mismos de cualquier instrumento, asesmenciales, psicométricos. Bueno, es que al final, es que tenéis los dos, bueno, en mi opinión, que aquí sabéis más vosotros, pero yo creo que es una cuestión de combinatoria y precisamente por ahí es por donde lo quiero enfocar. Es una cuestión de combinatoria. Las máquinas no pueden sustituir a los humanos ni viceversa. ¿A qué debemos llegar? Debemos llegar a quien hace mejor qué. Es como en un equipo. O sea, en un equipo en el que tienes a una persona que es más brillante, más creativa, más no sé qué, y hay otra que es más operativa y más, ¿verdad? Que ese equipo funciona, ¿no? Porque hay uno que inventa, el otro implementa, ¿no? Os pongo un ejemplo muy básico que tiene que ver con personas. Bien, pero
Aquí hablamos de máquinas y hablamos de personas. Hay muchos de estos procesos que los gestionáis vosotros. No va a venir ninguna máquina a sustituiros. Esto no va a pasar jamás. Pero sí os va a venir a ayudar. Y precisamente uno de los consejos que yo siempre doy en este ámbito es, oye, que no te pienses que la máquina te tiene que mandar a ti. O sea, la máquina está aquí para obedecernos a nosotros. Esto hay que tenerlo claro. Pero lo que tenemos que tener es la humildad de saber dónde no llegamos y dónde una máquina llega más que nosotros. Si no tuviésemos esa humildad, no tendríamos ni vehículos. O sea, los coches no existirían. O sea, un coche corre más rápido que nosotros, ¿verdad? Que hemos aprendido a aceptar esto. Entonces hemos aprendido a aceptar que un robot pone mejor una puerta en una planta industrial que nosotros mismos. Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip con esto, ¿no? Es decir, ese mindset digital del que os hablaba. Esto nos tiene que asustar un poco, pero el susto no nos lo tiene que dar la máquina. El susto nos lo tiene que dar que no seamos capaces de identificar qué delegamos en la máquina y qué no. Eso es lo que nos debe dar miedo, ¿no? Pero no la máquina en sí, ¿no? Bueno, y llego yo creo que al núcleo de la cuestión, que es el reto de la implementación en la organización, ¿no? Yo veo una clave, y es una clave y a la vez es un problema, ¿eh? La única manera de que la inteligencia artificial podría contribuir a estos procesos es que todos estos datos que os he pasado a describir antes estén disponibles, incluidas las interdependencias de los procesos mismos. Es decir, ninguna inteligencia artificial se va a dar cuenta de que tal persona que ha ido a tal curso o ha funcionado también en aquel equipo o ha presentado tal capacidad sería buena para ocupar tal otro puesto si esos datos, esa información no estuviera dentro del propio sistema. Si es una cosa que conocemos nosotros, pues por eso hay muchos excelentes gestores de talento, pero son personas y tienen sus limitaciones, ¿no? Es imposible que una máquina llegue a concluir correlaciones estadísticas a información de utilidad para que nos sirva para tomar decisiones o incluso para que la máquina tome ya determinadas decisiones de determinado nivel con los ojos vendados. Es decir, a la máquina hay que alimentarla. Entonces, claro, alimentar a la máquina pues es el problema de cualquier software. O sea, es decir, si el software no tiene una lupa puesta en la realidad que pretende fundamentar, pues no funciona. Entonces, si esto pasaba en un software normal, en un software de inteligencia artificial, esto se multiplica por 15. Realmente no se puede ser inteligente sin desarrollar intuición, reconocimiento de patrones, lenguaje, etcétera. Y para que eso suceda, tenemos que incorporar toda la información en el sistema. Claro, el secreto, ¿dónde va a residir? En que esa información de alguna forma fluya sola, porque si pensamos que somos nosotros los que tenemos que estar picando todo lo que pasa, pues es que no daríamos abasto a recursos humanos, tendríamos que tener una tribu de personas haciendo entrevistas y sistematizándolo todo. Y se trata de otra cosa, se trata de que sea el propio funcionamiento de la organización el que alimente la propia máquina, que luego a su vez ayuda a que la organización funcione, ¿no? Entonces, claro, esto me lleva a un problema. ¿Están conectados? O bien, ¿cómo conectamos nuestros softwares con la realidad que hemos de monitorizar y analizar? A día de hoy tenemos muchos softwares que manejan estos conceptos. Pero claro, los datos en muchos de los casos van a estar inconexos. Es decir, oye, pues el software el LMS está por aquí, el RP está por allá. Yo en casi todos los proyectos de consultoría que abordamos, muchas veces el principal problema es este. Es decir, el cómo integrar todo ese volumen de información para que realmente junta sirva de algo, ¿no? Una conclusión a la que llego es que hay que llegar a una disciplina, pero facilitada. Me refiero a disciplina en el que la gente no viva la realidad fuera de las máquinas. Es decir, que no sucedan un montón de cosas de las que las máquinas no se enteren, porque si las máquinas no se enteran no nos pueden ayudar. Entonces esto requiere disciplina en sistematizar, en hacer las cosas pasando por las máquinas. Pero claro, para poder tener esa disciplina y pedírsela a los demás, porque no es una disciplina nuestra, es la disciplina de los demás, de los tutores internos de las acciones, de los entrevistadores, de los managers, aquí tenemos a todo el mundo involucrado. Entonces, para poder exigir esa disciplina desde nuestra función un poco catalizadora, tenemos que facilitarlo. Entonces, ¿qué quiere decir facilitarlo? Pues disponer unas herramientas amigables y que de alguna forma sean capaces de capturar la realidad conforme ésta fluye. Y no solo que tenga que estar la mitad del día trabajando y la otra mitad contando qué es lo que he hecho. Es fácil de decir, ya sé que no es tan fácil de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay normas, pero también tenemos que disponer medios y ventajas. Es decir, si las personas ven que haciéndolo de esta manera se benefician ellos mismos y no solo la organización, no solo porque me lo piden, sino porque realmente
me ayuda en el trabajo, entonces le entenderán el sentido. Si solo ayuda a recursos humanos, estáis perdidos. Es decir, todo esto tiene que ayudar al propio negocio y a las propias personas a desempeñar sus propias funciones. Si no, el éxito está, el fracaso estaría completamente garantizado, ¿no? Entonces, hay una máxima que yo veo, que es que quien tiene que establecer esto somos nosotros, pero quien tiene que mantenerlo son las propias máquinas y las personas que hablen con ellas. Es decir, esto casi sucedía ya con cualquier software, pero en el caso de incorporar criterios de inteligencia artificial, esto va a ser ineludible, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir un modelo en el cual sea el propio modelo el que se alimente, porque si no, esto nos va a convertir en esclavos de esa máquina en lugar de en sus dueños, ¿no? De nuevo lo mismo, también es fácil de decir, ¿no? Entonces, para hacer este reto, yo lo que os planteo también es un pequeño DAFO, ¿no? Es decir, aquello que hablábamos, que fijaros que es justo de lo que estaban debatiendo. Me encantaría que me enviéis informes de estudios serios. No, lo haré, desde luego. Luego os paso un email y en cualquier caso espero que la ponencia no acabe aquí, sino que os pueda documentar más, ¿no? El debate que estaba generando ahora Josefina con el compañero es precisamente esto, ¿no? Es decir, cómo combinamos lo que saben hacer las personas con lo que saben hacer las máquinas. Y yo creo que este DAFO que os planteo es muy pertinente, ¿no? Aquí tenemos a la persona a la derecha y la máquina a la izquierda, ¿no? Pero tenemos que reconocer cuáles son nuestras fortalezas, amenazas, etcétera, porque si no, no sabremos combinarlo, ¿no? Nuestras debilidades es que somos lentos. O sea, si no admitimos que somos más lentos que una máquina haciendo cosas, pues, salvo aquellas que tienen tanto valor que nuestra intuición nos permite acertar la primera, sin estar horas calculando, ¿no? Luego, la capacidad de gestión del volumen. Olvidémonos, somos incapaces de gestionar el volumen de información que pretendemos manejar, ¿no? Nuestra propia curva de aprendizaje, así como una máquina que la entrenas para aprender ciertas cosas, aprende sola y súper deprisa, nosotros tardamos más. Luego, no somos ubicuos, no podemos estar en todos los lados y también nos cansamos. Es decir, una máquina, esto es como Terminator, no se cansa, ¿no? Es como pam, pam, pam. Está mientras tenga electricidad y gigabytes, pues no se cansa, ¿no? Entonces, nosotros sí, ¿no? Luego, las fortalezas, y estas son muy importantes. Nosotros tenemos criterio, la máquina, pensar que es tan inteligente como para tener criterio es una exageración, el criterio es el nuestro, ¿no? La intuición, la creatividad, la planificación es la nuestra, el conocimiento del negocio, del contexto, el conocimiento del colectivo. Aquí, en principio, nosotros lo sabemos más, pero llegará un momento que la máquina puede conocer cosas del colectivo que nosotros hay cabos que no hemos atado, ¿no? ¿Qué amenazas tenemos? Pues las amenazas por ser humanos son nuestros propios prejuicios y sesgos. Esto nos ha pasado, volvemos al ejemplo de la selección. Muchas veces por un prejuicio hemos descalificado a un candidato y posiblemente era nuestro propio prejuicio, nuestro propio sesgo. Las máquinas, en muchos casos, esto es como el programa ese de la voz, que escuchas la voz sin ver a la persona, a ver si es guapo o feo, ¿no? Si te gusta que cantas, te das la vuelta, ¿no? Es un poco el programa ese de la tele, ¿no? Pues esto pasa un poco con las máquinas, si somos capaces de programar dónde queremos que pongan el foco y dónde no, pues son mucho más obedientes que nosotros, ¿no? Es decir, por mucho que le pidas a un entrevistador que no tenga este sesgo, es muy difícil no tenerlo, ¿no? Pasa con todo, con la justicia, con un montón de cosas, ¿no? Los niveles de ocupación y dedicación a estas cuestiones, claro, nosotros tenemos nuestras responsabilidades y funciones, pero a veces hay que hacer otra cosa, en cambio la máquina la pones a hacer una cosa y mientras no le digas nada más, es un esclavo perfecto, ¿no? Puede estar 24 horas al día haciéndolo, nosotros no. Luego, una amenaza es la propia inteligencia artificial, parece un poco paradójico, pero la propia inteligencia artificial puede sí misma ser una amenaza, si no somos capaces de medir hasta dónde la dejamos actuar, porque es capaz de hacer cosas o tomar decisiones por nosotros que no debiera, ¿no? Y luego, por ejemplo, en una cuestión de perfiles, para poder ayudaros en todo esto, vais a tener que incorporar, bueno, fijaros, es que no me acuerdo cómo se llama el ranking, pero hay un ranking en Estados Unidos de los puestos más demandados y lleva 3 años seguidos ganando esto, los informáticos y científicos de datos que se incorporan a hacer análisis. Es decir, ya no son los webmasters, ya no son los community manager, ahora son estos. Es decir, personas que están especializadas en entenderse con la inteligencia artificial y en analizar información y en programar este tipo de herramientas. Entonces, vais a tener que incorporar a este tipo de perfiles. Pero a su vez, ¿por qué las meto como amenaza? Porque una de las cosas que más me enfada cuando llego a ver clientes y las cosas que les pasan, no enfadarme con ellos, me enfado por ellos, me refiero, es
que y os lo dice un informático de carrera, que los informáticos mandan mucho en las empresas, mandan un montón, mandan muchísimo más de lo que debieran en este tipo de ámbitos. No puede ser que un informático, y de nuevo os digo, os lo dice un informático, no puede ser un informático tome ciertas decisiones sobre qué máquinas se emplean para hacer tareas que son vuestra responsabilidad. O sea, los informáticos tendrían que estar para deciros si es compatible, si no es compatible, si funciona, si es bueno, si es estable, si necesitamos más máquina, menos, o sea, pero aquí la función es la vuestra. Es decir, o sea, si hay una herramienta que es una plataforma de formación online, o es una gamificación, o es no sé, una intranet, esto no es un informático que tiene que decidir esto. Debiera ser el usuario y el responsable de esa función quien lo haga. Si eso ya pasaba con este tipo de software, con la inteligencia artificial ni os digo, porque como es un ámbito que se os va a hacer aún más hostil, en el sentido de que aún lo controlaréis un poco menos, claro, aquí corremos el riesgo de que este tipo de personajes se erijan en los que mandan en esto. Y mi consejo es que no lo consintáis, porque no debe ser así. ¿Qué oportunidades tenemos el ser humano? Pues ayudarnos de la inteligencia artificial, multiplicar la efectividad de los procesos, multiplicar nuestra toma de decisiones y sobre todo la calidad y el fundamento de esas decisiones. Y vuelvo al debate que estaba viendo en el chat. El fundamento y la calidad de esa decisión va a ser mucho más si somos capaces de combinar lo que ha sido capaz de hacer el entrevistador con una entrevista sistematizada, si además tomamos en cuenta todo lo que las máquinas han sido capaces de capturar en ese pool de candidatos, porque hay cosas que seremos incapaces de capturar nosotros. Por tanto, la calidad y fundamento de las decisiones por fuerza ha de ser superior, ¿no? Luego ahora llegamos a la máquina, ¿no? ¿Cuáles son sus debilidades? Pues la primera, ya la habíamos visto, son los canales de entrada. No tiene sentidos la máquina, no tiene ojos, oídos, cerebro, o sea, realmente hay que alimentarla de todo. Si no la enchufamos en los distintos sitios donde capturar la información, la máquina está ciega. Y eso es una debilidad, o sea, las máquinas son malas en esto. O sea, porque no tienen nuestra percepción. Su percepción es muy rudimentaria, ¿no? Y luego una lógica determinista, que son un poco cuadriculadas, es decir, realmente conseguir que una inteligencia artificial se vuelva, que te diré, un poco creativa, o un poco estocástica, o un poco... es muy complicado. Es decir, o sea, son bastante deterministas. Entonces, bueno, pues son sus debilidades. En cambio, tiene muchas fortalezas, la velocidad de cálculo, la capacidad de gestión del volumen, la ubicuidad, pues está en todos los sitios. Pueden estar analizando los resultados de clima, mientras a la vez están metiéndose en 5 redes sociales, mirando el desempeño, escuchando lo que le pregunta la gente, o sea, es que están en todos los lados a la vez. Allí donde pongamos una lupa, allí están ellas, ¿no? La curva de aprendizaje puede ser mucho más rápida para ciertas cosas, para aquello que son capaces de aprender, y son constantes, son incombustibles, son como Terminator, o sea, realmente tienen una constancia y no se cansan. Sería un poco la diferencia de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Somos nosotros mismos realmente, los humanos y nuestras limitaciones, y los prejuicios y sesgos. Estos mismos que son nuestra propia amenaza lo son de ellas, porque si en la forma en que las programamos o lo que les permitimos hacer ya está sesgado por nuestro propio prejuicio, hay ciertas cosas que no les dejaremos hacer y debiéramos dejarles hacer. Así como el riesgo sería lo contrario, ¿no? Y luego las oportunidades somos nosotros mismos, son el hecho de que trabajemos en red y de una forma tan conectada entre nosotros, y el propio acceso al conocimiento y las comunicaciones. Es decir, el conocimiento que fluye en nuestra organización, en base al desempeño, en base a la intercomunicación, es tan vasto que nosotros somos incapaces de gestionarlo, pero una máquina sí. Y entonces poder tener el acceso a ese conocimiento es una oportunidad para hacer su labor de una forma más eficiente. Vamos a leer a Sergio. Es una base ontológica de autocontrol de los límites de aplicación de los sistemas cognitivos. Jolín, te doy toda la razón. Una acción peligrosa de ecosistema humano, una compañía... Absolutamente. No, es que ese es uno de los grandes riesgos. O sea, es que ese es uno de los grandes riesgos. Es donde tenemos que poner el foco. Es decir, donde... en poner un límite, de decir hasta dónde la máquina nos ayuda y hasta dónde le vamos a dejar actuar, o qué tipología de decisión le vamos a dejar hacer y qué tipología de decisión le vamos a pedir que nos alimente de información para ser nosotros quienes decidamos. O sea, lo que está diciendo Sergio para mí es la clave, es decir, es exactamente eso, ¿no? A ver, ¿qué decía algo Jorge? Perdonad, seguro que me he perdido algún chat, porque estoy tan concentrado mirando mi propia pantalla de la presentación que igual me he perdido algún otro chat de lo que andáis contando.
Jorge Barbat. Bueno, no sé, espero a que escriba y prosigo, porque me enrolla mucho. No hace de las máquinas y el exceso de fe en la tecnología no es suficiente probada. No, completamente. Es que yo creo que todo esto es un ensayo y error. Es decir, yo de momento lo que haría sería una coexistencia. O sea, es decir, imaginar que planteamos un proceso, ponemos una máquina a hacerlo, pero oye, sigamos haciéndolo nosotros. Y luego comparemos los resultados. Y cuando hayamos visto que efectivamente la máquina nos gana en ciertas cosas, decir, vale, pues a partir de ahora lo vas a hacer tú. Esto es un poco como el doblaje de puesto. Es decir, ese mindset digital del que os hablaba al principio incide exactamente en esto. Es decir, de la misma forma que tú te vas a un McDonald's y te encuentras una persona que está formándose y no te atiende ella sola, sino que hay una persona a su lado mirando a ver qué tal lo hace y solo la dejan suelta cuando ya realmente lo hace bien, en mi opinión con la máquina habría que hacer lo mismo. Habría que hacer un doblaje de puesto en toda regla. Es decir, oye, pues venga, vamos a ver si es capaz de no sé qué. Y irle dando cancha. Pero completamente de una forma medida y comprobando resultados, ¿no? Pero también es verdad que si no le damos una oportunidad, esto pasa como la delegación. Yo a mí que siempre me ha costado mucho delegar y tal, ha sido un poco carencia mía competencial, jolín, he tenido que probar a lo bestia, decir, oye, pues mira, esto lo vas a hacer tú y no me cuentes ni cómo. Y joder, para llevarme las sorpresas de que es cuando la gente se ha desarrollado, ande, pues lo han hecho mejor que yo mismo, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco lo mismo. Por eso, si entramos en un mindset digital donde no tengamos tanta comparación, donde realmente pensemos que esto es un ecosistema compartido, deberíamos pensar en las máquinas como una especie de empleados medio tontos para unas cosas, pero listísimos para otras, igual que somos las personas. Lo que pasa es que las máquinas, esta bipolaridad, está mucho más exagerada. Yo, por ejemplo, que me tengo por muy listo para unas cosas, me tengo por muy tonto para otras. Pero dentro de lo que cabe hay una distancia no tan grande. Pero una máquina puede ser mucho más lista que nosotros para cribar a 5.000 personas y no sé qué, pero mucho más tonta para ver si esta persona te gusta cómo te mira. No sé cómo explicarte, ¿no? Entonces, yo creo que es el conocimiento de hasta dónde llega y no llega lo que nos puede ayudar a ver qué cosas delegamos, porque insisto que esto es una delegación. Es una delegación y es un doblaje de puesto, ¿no? Yo veo aquí una serie de retos subsidiarios que son los que creo que os debéis de plantear para la incorporación de inteligencia artificial en la función, ¿no? Uno de ellos es la incorporación de perfiles especialistas, los científicos de datos, que se llaman, ¿no? Este perfil, de verdad que pienso que va a ser ineludible e inexorable que empiece, o bien que alguien de la empresa empiece a hacerse ducho en esto, ¿no? Porque es un perfil que va a hacer falta, ¿no? Igual que muchos ya habéis integrado a nivel negocio un community manager, un webmaster, un no sé qué, pues este tipo de cosas hay que empezarlas a pensar, ¿no? Luego, bueno, esto es obvio, ¿no? Apuesta de la alta dirección por la cuestión, ¿no? La contextualización y la digitalización de la empresa. Es decir, cuando nos vamos a embarcar en un proceso de digitalizar la empresa, este proceso de la inteligencia artificial tiene que estar dentro. Tiene que ser una de esas cosas que se van a digitalizar. A ver qué comentaba Sergio. Emular procesos humanos heurísticos, creatividad. Pues sí, absolutamente. Absolutamente, no. Y si hay cosas que se le parecen son mentiras, son fingidas. Estoy completamente de acuerdo, Sergio. Es decir, a día de hoy, aplicaciones que resuelvan ciertos problemas creativamente estarán jugando con aleatoriedad. Pasa en los videojuegos. De hecho, pasa en los videojuegos, ¿no? Por tanto, hay que saber cómo complementar y qué se delega. Es que esa es la clave, Sergio. Contextualización y la digitalización de la empresa. Es decir, tiene que ser parte de esa política. El liderazgo desde recursos humanos sobre la herramienta tecnológica. Y aquí, de verdad, os digo lo mismo siempre. Tenéis que mandar vosotros. O sea, es que cuando la empresa se digitalice, precisamente la función de recursos humanos, en mi opinión, va a cobrar un peso tremendo. Porque, de repente, las comunicaciones, los desempeños, las acciones van a estar en dos mundos a la vez, virtual y real. Y si recursos humanos, que en mi opinión siempre ocupa un triángulo entre la empresa y las personas, que hace de catalizador, que tiene autoridad sobre unas, depende de otras, o sea, en el fondo está siempre ahí un poco haciendo un arbitraje, con la entrada de esto, el liderazgo tiene que ser desde recursos humanos. Esto no puede ser desde operaciones, desde finanzas, no. O sea, esto tiene que ser desde recursos humanos y además con su absoluto liderazgo, ¿no? Luego, el equilibrio y combinatoria entre las decisiones humanas y las de máquina, lo que está comentando Sergio, ¿no? ¿Sabéis la oferta de científicos? Bueno, esto me imagino que lo preguntas al colectivo,
Porque, claro, yo ahora mismo no sabría dónde buscarlos. Square que tenemos un termo muy interesante, gracias. Bueno, joder, lamento, Sergio, es que me he enrollado un poco. A ver si llego rápido a una fase donde podamos debatir un poco más. La integración de ámbitos y herramientas para conformar una auténtica red neuronal. Este es realmente el reto. Es decir, si todos esos datos y ámbitos que antes os he comentado no acaban realmente cruzándose, a nivel de información, la inteligencia artificial va a estar coja. Es como, no sé, es como no conocer parte de la ecuación. Si no tienes parte de la ecuación, no tienes el conjunto, ¿no? Y eso va a ser para mí lo más difícil. La alimentación y la realimentación, que tiene que ver con lo mismo. Entonces, experiencias en ámbitos desagradados hacia la agregación posterior. Vale. Todo esto no se puede hacer de golpe, en mi opinión. Por lo mismo que hablábamos ahora de los doblajes de puesto. Hay que hacer experimentos. Es decir, bueno, pues probar un día a decir, oye, para este proceso de selección que tengo, voy a hacer un jueguecito que me cribe no sé qué. ¿Vale? Bueno, pues, o para esta rotación que tengo interna, voy a plantear una gamificación interna donde todos los que opten para irse a Latinoamérica, nuestra sede de allí, tienen que pasar por estos jueguecitos. O, por ejemplo, me planteo, pues oye, voy a probar a incorporar un chatbot que la gente cuando venga a preguntar sobre las vacaciones y tal, sea la máquina quien le conteste y a ver qué tal lo hace. Es decir, sería coger de todos esos ámbitos que, claro, yo he hecho, por eso igual os he apabullado un poco. He intentado hacer un estudio de máximos, abordando analíticamente todos los ámbitos. Pero si elegís 2 o 3 y hacéis pequeños ensayos, bueno, hay áreas que posiblemente en sí mismas se puedan resolver de esta manera y en cambio hay otras que forzosamente tendrán que estar interconectadas. Yo, por ejemplo, el hecho de que haya una interconexión entre los perfiles de referencia obtenidos de un desempeño y el recruitment, para mí es básico. Es decir, ¿cómo voy a estar reclutando simplemente por lo que me han pedido o por lo que entiendo que son las competencias de un puesto, sin tomar en cuenta las personas que han funcionado mejor en ese puesto con anterioridad? O sea, esos son datos que si no están cruzados ya hay algo que no estamos haciendo bien. ¿O cómo vamos a plantear un plan de formación solo por lo que me piden los managers? En lugar de realmente tener monitorizado individuo por individuo para conocer sus gaps. O sea, es que hay una serie de informaciones y hay un montón de procesos que hacemos sin realmente contar con toda la información que podría salir de sistemas de este tipo. Pero para que salga de estos sistemas tendremos que alimentarlo. Y para alimentarlo, la única forma es que las acciones que se emprendan pasen por ellos, porque será la forma de que las máquinas se enteren de lo que sucede. Si tenemos que hacer las cosas y luego meterle lo que ha pasado a la máquina, no lo estamos haciendo bien. Tenemos que hacer las cosas de forma que las máquinas ya intervengan y de esa manera capturen de primera mano toda esa información, ¿no? Pero ya os digo, incorporar experiencias en ámbitos desagregados hacia hacer una agregación posterior, a mí me parece el camino. Ya os avisaba también un poco al principio que mi ponencia es un poco estratégica, ¿no? Porque, jolín, contaros técnicamente cómo está resuelta una inteligencia artificial me llevaría más y creo que además habrá expertos en la empresa para ayudaros con esto, ¿no? Luego, el tema de integrar herramientas paquetizadas versus las experiencias a medida. Yo a día de hoy, hasta que no vea una empresa que me convenza, y he examinado varias, de que tiene un software que te hace esto, yo comenzaría haciendo cosas a medida. O sea, comenzaría haciendo cosas utilizando alguna herramienta que exista, pero incorporando esa inteligencia en proyectos a medida de determinadas acciones específicas. Porque a día de hoy, si ni siquiera un Meta 4 o un Sun Microsystems o un Navision o la plataforma Moodle o la otra, tienen esta inteligencia por debajo, como para un Success Factor, no sé, una herramienta por debajo que realmente cruce todos estos ámbitos. Entiendo que este tipo de empresas que tienen las plataformas de formación online, las intranets, los RP de recursos humanos, etcétera, serán las primeras que desarrollarán módulos internos para empezar a establecer estos cabos. Tendremos que esperar a ver qué es lo que hacen. Pero herramientas paquetizadas como tal, las hay para resolver cuestiones muy específicas. Hay chatbots, hay reconocedores de voz, hay reconocedores de videoentrevistas, hay pequeños detalles, herramientitas que hacen cositas, pero que hagan todo esto que yo os he descrito como tal, lo único que hay son experiencias en empresas que ya lo están poniendo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente os enuncio algunas para que las investiguéis. En Unilever están haciendo una gamificación por recruitment. En V3 están utilizando un bot también para la parte de recruiting. En IBM han desarrollado un chatbot que resuelve las consultas de recursos humanos internas que se reciben en el departamento. En LionStep están utilizando el Big Data para
identificar talentos dentro de toda su red de las personas que conocen a nivel de redes sociales. Bueno, aquí hay una serie de herramientas que yo prefiero que miréis cada una de ellas y la investiguéis y veáis si os puede resolver alguna cosa, porque son experiencias que están teniendo y que esta presentación, pues como os la vais a quedar, pues lo podéis investigar ahí. Y cualquier duda sobre más herramientas concretas o sobre usos o sobre proyectos y demás, pues os dejo aquí mi mail para ponerme a vuestra disposición por cualquier pregunta que me queráis hacer. Yo no sé, Fini, si tenemos tiempo para abrir algún tipo de debate o de consultas o algo por el estilo, porque me he enrollado tanto que os he dejado un poco sin tiempo para ello, me disculpo por ello, pero como de costumbre, pues planteo... Fenomenal. Si hay alguna pregunta, mira, Miguel tiene una. Ernesto, Miguel. Miguel me parece que estaba levantando la mano. ¿La escribes o te doy micro, Miguel? Micro. ¿Puedo con micro? Sí, puedes. Estás en el aire. Hola. Buenas tardes, Ernesto. Espera, a ver. Ernesto. Hola, Ernesto. Buenas tardes. Me alegro de verte, Buenas tardes. aunque sea virtualmente, que nos conocimos en el mes de febrero en un encuentro que tuvimos con DSM Progress. No sé si te acuerdas de mí, Miguel Limpo de Badajoz, del Hola, Corte Inglés. Ya sí, ¿no? Bueno, oye, enhorabuena porque has hecho una ponencia muy interesante, como tú bien has dicho, muy amplia y de objetivos o de planteamientos a largo plazo, ¿no? A mí, de todo lo que has expuesto, evidentemente, el problema fundamental es el nutrir de datos para poder luego trabajar con ellos, el origen de esos datos y luego también que nuestras personas sean conscientes de los datos que estamos manejando suyos, ¿no? Porque ahí quizá entramos en los conflictos de leyes de protección de datos, de la confidencialidad, del consentimiento de las personas y hasta podemos llegar a una cierta deshumanización de las organizaciones, ¿no? Algo para lo que nosotros, quizá desde recursos humanos, pues no estamos preparados, ¿no? No sé, me gustaría saber tu opinión en este sentido, ¿no? Sí, bueno, fijaros que ahora, de hecho, una de las cosas que estamos desarrollando es un e-learning sobre el nuevo, toda esta nueva norma de protección de datos, que ahora sí, porque era una carencia que existía, aunque no se ha desarrollado normativa todavía en España, pero desde Europa ya se nos está planteando, ahora sí que existen un montón de cauciones al respecto de qué se puede y no se puede hacer con los datos que se obtienen de la propia interacción de las personas con las redes, con las tiendas online, etcétera, etcétera. Yo, en mi opinión, eso es una cosa que es un gran hándicap para empresas que juegan con nuestros datos a nivel externo, como las que hacen estudios de mercado, como las que nos plantean marketing directo, etcétera, etcétera. Pero fijaros que en el ámbito de los recursos humanos, si nosotros lo que hacemos es capturar datos estrictamente de su interacción con la empresa, en términos de los canales internos que dispongamos para ellos, debería ser intrínseco que esa información la podamos usar. Quiero decir, claro que tendremos que recabar consentimientos, esto sí lo tengo claro, aunque sea para cumplir con esa normativa exógena. Pero yo veo que el problema está mucho más, el problema de esto de la protección y la confidencialidad, está mucho más en esos datos que, sin saberlo o sabiéndolo o no entendiendo hasta qué punto es grave que los demos, estemos en redes sociales, con perfiles, etcétera, etcétera, dando ciertas informaciones, porque hay empresas que juegan con ello para lo mismo para torpedearnos de publicidad que para saber a qué partido vamos a votar o para yo qué sé qué más. No. Bueno, de hecho, estuve escribiendo un libro hace poco junto con un compañero de un cliente al respecto de la digitalización y la revolución esta, y una de las cosas que investigamos era muy cachonda. Realmente había gente a la que se le había denegado un seguro de automóvil porque en redes, en tiendas virtuales, era un gran comprador de cervezas de importación. Entonces, le tenían por un borrachillo. Fíjate qué cabo habían atado. Es decir, no le daban o le cobraban más por un seguro de vehículo porque desde sus redes sociales habían averiguado que es una persona que debía estar todo el día bebiendo cerveza, porque el nivel que compraba de cerveza, claro, nadie sabía si realmente la compraba para él mismo. Entonces, yo qué sé, o pasó una anécdota también muy graciosa con
en Estados Unidos, hace no mucho, que se presentaron en casa de alguien pensando que iban a capturar a una especie de psicópata que iban a poner una bomba, y resulta que era un escritor de novelas que llevaba buscando en Google un montón de términos súper escabrosos, pero era para documentarse para su novela, y la habían identificado como potencial peligro nacional. Entonces, claro, o sea, yo el peligro de esta cuestión de la confidencialidad lo veo en esos ámbitos. En la parte de recursos humanos, si los datos que estamos manejando son a qué curso has ido, qué desempeño tienes, cuál es tu clima, tu satisfacción con las cosas, qué tal te llevas en tu equipo, qué capacidades demuestras, qué actividades ejecutas, qué comunicaciones internas haces para abordar los proyectos. Estamos hablando en todo momento de ámbitos absolutamente empresariales. Es decir, o sea, no tenemos que generar un chat en la empresa para que la gente hable de fútbol o de novios. Quiero decir, los canales que dispongamos para capturar este tipo de información, mientras tengan que ver con la actividad y mientras lo que estemos midiendo en las personas, no lo veo que vaya más allá de la queja que podrían tener por una monitorización de un desempeño, ¿no? Cuando hacemos la evaluación del desempeño, todo el mundo comprende que la empresa quiere saber si eres bueno o no en lo que estás haciendo. O sea, ¿cómo? Quiero decir, a más de uno le molesta, ¿no? Desnudarse competencialmente frente a la empresa, pero todo el mundo comprende que es un dato que la empresa necesita. Necesita saber si tú hablas mejor inglés que el año pasado, porque si te va a plantear para mandarte a Gran Bretaña, a tu sede de allí, pues, hombre, tendrá que tenerte evaluado. Quiero decir, que hay cosas que el empleado tiene que comprender que son datos que la empresa merece conocer de ti mismo, ¿no? La cuestión, lo que el empleado quizá no conoce, es hasta qué punto estás atando un montón de cabos basándose en todos los datos y el rastro digital que has ido dejando a través de tus acciones en la organización y tus comunicaciones en los canales internos. Pero, insisto, si planteamos estos canales internos y estos softwares como cuestiones en las que específicamente se hable de la propia actividad, en mi opinión el empleado debería dar un consentimiento bastante, no sé, no poner problemas en una palabra, no sé qué opinas. Muy bien. Sí, desde luego creo que ahí nosotros tenemos un papel importante, porque siempre puede haber alguien que se le vaya la imaginación y piense en recoger datos de donde no se deben recoger, ¿no? De todas formas, claro, es que esa es la cuestión, pero claro, esto también es política de la empresa. Si tú vas a estar monitorizando lo que hace esa persona en su red social fuera, pues hombre, eso ya sería otra cuestión. Evidentemente te daría datos. De hecho, hay un proyecto que nunca llegamos a emprender, pero que yo sigo soñando con él, que es el de hacer evaluaciones competenciales basándonos en síntomas personales. Es decir, hay personas que, por ejemplo, bajan al bar, oye, qué detallista es, fíjate, Laura, que te has dado cuenta cómo nos ha puesto la servilletita y no sé qué tal, y es una chorrada, ¿no? Es decir, son pequeños síntomas de que Laura es tremendamente detallista y es bastante fácil inferir que lo va a ser cuando haga un PowerPoint o cuando haga un Excel, ¿no? O sea, hay ciertas síntomas en nuestras formas de proceder a nivel humano, a nivel interpersonal, a nivel de lo que nos gusta, lo que tal y cual, que se pueden inferir en competencias. Estoy convencido que hay una correlación y que seguro una máquina de inteligencia artificial me daría la razón de que las hay. Pero claro, ¿dónde capturas esa información? Es que eso ya es más delicado. Es decir, yo no puedo seguir a Laura a ver qué hace después de su jornada con nosotros y inferir cuestiones en base a, ¿no? Es decir, en cambio, si le pregunto dentro de una herramienta dentro de la empresa, oye Laura, ¿a ti qué te gusta? ¿Eres detallista? ¿Me explico? Si soy yo el que le pregunto y a las claras le estoy diciendo que quiero saber cómo es porque en base a esto quiero llegar a ciertas conclusiones o mejorar, porque claro, que los trabajadores piensen que toda la información que capturamos es para nuestro beneficio, hablo de recursos humanos, o de la organización, en lugar de para ellos mismos, también sería equivocado, a no ser que una empresa no lo plantee así. Yo quiero pensar que si organizamos una acción formativa, te estoy ayudando a que tu propio trabajo te salga mejor o darte facilidades. O sea, recursos humanos para mí es un gran exigidor, pero también eso debería ser un gran facilitador. Y de hecho lo sois. Es decir, o sea, para mí es un doble agente, ¿no? Siempre lo he dicho así, recursos humanos es un doble agente. Trabaja para la empresa, pero trabaja para la persona también. Entonces, si creamos herramientas que hagan este tipo de cosas, hombre, entiéndase que se hace para mejorarle también la vida profesional a nuestras propias personas. Pero eso
Eso hay que demostrarlo, eso no vale con enunciarlo, eso lo tienen que ver. Decir, jolín, pues es verdad que nos divertimos mucho más haciendo la evaluación de desempeño en contacto con este otro equipo y gamificando no sé qué y tal. Y hay gente que por los pasillos habla bien de las nuevas maneras de hacer las cosas, porque realmente les sirven más, ¿no? Es decir, no sé, hace un montón de años hicimos un e-learning que era muy sencillo, que era de ofimática, pero oye, pusimos un test al principio que evaluaba ciertas cosas y te recomendaba ciertas lecciones. De alguna manera eso ya era un poco inteligencia artificial, ya te estaba dirigiendo a cómo sacarle mejor partida a aquel curso. Hombre, pues eso la persona lo tiene que agradecer, decir, jolín, qué bien, lo que me han dicho es que me mire la lección 5, la 7 y la 8 y que con eso ya lo piloto. Pues qué bien, no me tengo que tragar el e-learning entero, ¿no? Es decir, hay ciertos ejemplos, ciertas cosas que podemos hacer que tenemos que demostrarle a la gente que le facilitan su propia vida profesional, que esto no es un engorro más, como pasa con la prevención o la calidad. No se trata de trabajar y además prevenir, ¿no? Será trabajar preventivamente, o no es trabajar y luego hacer el informe de calidad, no, es trabaja con este informe y ya lo tenemos hecho para cuando venga el auditor, ¿no? Es un poco una filosofía que tiene que ver con ese digital mindset, ¿no?, que os contaba al principio. Pensar que la máquina ya nos acompaña, que hay ciertas cosas que se hacen con ella y que nos está sacando información, por supuesto, pero que no es una información que no debiéramos no dar en el seno de una organización que desea tenernos monitorizados, pero no monitorizarnos para vigilarnos, sino monitorizarnos para ayudarnos de forma más personalizada. Igual que un marketing directo, la excusa o el argumento del marketing directo es que te beneficia a ti. Y yo, que siempre me he quejado de esto, la verdad es que últimamente da la casualidad que he comprado una serie de cosas por internet para cuestiones aquí de la empresa y unos proyectos que vamos a hacer, y me ha venido fenomenal que me mandasen ciertas ofertas que tenían que ver con aquello que estaba buscando. Me ha venido fenomenal. Entonces digo, bueno, pues sí, se ponen más pesados, pero, oye, realmente a mí este marketing directo a mí me ha ayudado, ¿no? Entonces, si eso, en lugar de ser un marketing, lo dejamos para el mundo de la formación o el mundo de la rotación o del clima y tal, oye, pues, ¿por qué no vas a recibir una newsletter un día diciendo, oye, Juanjo, ¿por qué no vas al curso este de Customer Experience? Porque hemos visto en tus últimas conversaciones con los clientes que quizá podrías mejorar en esto. Hombre, si alguien se siente ofendido por esto, se estará equivocando. Es decir, si una persona de un call center, un software de inteligencia artificial le propone que se aprenda mejor el producto A o el producto B, o que vaya a un curso de fórmulas de cortesía de no sé cuantitos, pues no debería ofenderse, debería decir, pues mira, genial, han identificado un gap que tengo y además ya me están diciendo en qué debería formarme. Te pongo un ejemplo burdo, ¿no? Pero yo creo que son cosas que precisamente en el ámbito de los recursos humanos no deberían ser tanto problema como en otros, porque en el ámbito político o en el ámbito personal, ahí ya lo veo más delicado. Pero aquí es una cuestión de saber qué información manejar y cuál no. Y aunque nos encantaría manejarla, pues cortarnos y no manejarla. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es. Muy bien, muchas gracias, Ernesto, y encantado de volver a verte. Un placer, hombre, pues ya nos cruzaremos. Eso. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Ahora mismo, no, es que no tengo ni el listado de asistentes, no sé cuántos sois. No sé si hay alguna pregunta más, yo a vuestra disposición. O si no, Fini, pues ya te doy paso y nos despides. ¿Fini? Ahora no sé si está Fini. Pues nos hemos quedado solos. ¿Está escribiendo algo David? Pues muy amable, David, muchas gracias. Hombre, desde luego es poco tiempo y es una visión quizá pues muy generalista y muy estratégica y muy visionaria que recojo el adjetivo de buena gana. Pero bueno, es que claro, todo esto es lo que he pretendido, ¿no? Hacer una introducción, de alguna forma desgranaros un poco de qué va esto y que eso sirva un poco como introducción y como palanca para comenzar a investigarlo en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Y a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer ya de aquí en adelante. Pues si no está Fini, nos quedamos. Muy bien, oye, no sé. La presentación quedará colgada junto con la ponencia en la página web de 2M Progress, en el apartado de certificación,
Los que estáis certificados, recordar que esta conferencia da un crédito, además da un crédito de los que son más complicados de conseguir, que son los business, y agradeceros a todos vuestra participación y sobre todo, bueno, pues a Ernesto por su magnífica ponencia. Tener un fantástico fin de semana. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Jorge, nos vamos a quedar con ganas de hablar de esto. Yo encantado de hablar de mis proyectos. Jorge, lo lamento, porque parece que Fini ya nos cierra la conexión. No, estáis en contacto si queréis. Ahí tenemos programada para más adelante una charla de gamificación. Así que ya hablaremos un poquito más despacio. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Tendríamos que ir más allá.